La semana pasada habíamos quedado en un temita, si mal no recuerdo era justo la parte de celdas solares. Sí, yo les voy a dar aquí un pequeño pantallazo, ¿sí? Para que redondeemos un poquito el tema, porque después al final de la cursada, o sea, el último curso, vamos a hacer más hincapié en todo este tema. Entonces habíamos visto un poquito el tema del recurso solar, no sé si se acuerdan, respecto de la ubicación geográfica, cuántos recursos podíamos tener para disponer, ¿no es cierto?, el cálculo de la cantidad de paneles que podíamos tener. Bueno, hablando justamente de esos paneles, lo que les quería comentar un poquito era el funcionamiento de estos paneles. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les había comentado que el Sol tenía dos características? La podíamos ver como radiación en forma de onda, ¿sí? Que la principal este, mm, característica de esta radiación era justamente que los distintos tipos de onda traían distintos tipos de energía, ¿sí? Entonces nosotros utilizábamos la parte infrarroja para generar calor, ¿sí? Entonces vamos a admitir a todos, ahí está. Entonces, ¿qué teníamos aquí? La parte de uso de calor, la parte de los calefones solares y la parte de calentar fluidos para obtener esa energía. Sin embargo, los paneles solares, las celdas solares, lo que utilizan es la energía lumínica, perdón, sí, la energía, la parte de fotones. Entonces, esos fotones que traen energía propia, ¿no es cierto?, de viajar desde el Sol, impactan sobre esta placa de silicio y lo que hacen es, como esta placa de silicio están dispuestas de una forma específica, de modo que es como una especie de sándwich, ¿sí? Una de las placas del sándwich tiene exceso de electrones y la otra tiene pequeños como agujeritos, ¿sí? Parte tiene defectos, o sea, le falta electrones. Entonces el fotón lo que produce es una migración de los electrones de una parte a la otra y así se produce la energía eléctrica, ¿no? Entonces, eh, estas celdas están unidas, ¿sí?, por unos conductores, unas pequeñas líneas metálicas conductoras, que son los que van a captar toda esa energía eléctrica debido a la diferencia potencial que se produce cuando migran esos electrones de una parte a la otra de la placa. Entonces vamos a tener em, distintas configuraciones de los paneles, ¿sí?, dentro del mismo panel. ¿Por qué? Porque vamos a tener posibilidad de obtener los materiales, como indica acá, monocristalino, policristalino y amorfo, dependen justamente de la fabricación, ¿sí?, de cuánta tecnología se aplica a la fabricación, sobre todo de cómo se orientan esas moléculas del silicio, ¿sí? Desde el amorfo, que no se le da ninguna orientación, por el cristalino una semi-orientación, y los monocristalinos ya están mejor orientados. Entonces vamos a obtener distintos tipos de placas de silicio y lo vamos a ver justamente en el tema de los colores. En general cualquiera de ellos, ¿sí?, se fabrican en barras, ¿sí?, en barras que tienen el tamaño de una celda, de una de estas celditas, como se ve acá, ¿sí?, cada una de estas celditas. Entonces cada una de esas celdas se fabrica y después, posteriormente, una vez cortadas y tratadas esas planchitas, se hacen algunas con un dopado de boro para justamente darle esa característica, como yo le comenté, que algunas tienen exceso de electrones y otras tienen defecto de electrones, o sea, le falta electrones. Eso se las une, ¿no es cierto?, como les decía yo, tipo sándwich, y se van formando los distintos paneles. Vamos a ver que esos paneles, depende de qué tipo de silicio se utiliza para su fabricación, van a tener distinta eficiencia, ¿sí? Van a tener distintos comportamientos tanto respecto de la temperatura ambiente a la cual están sometidos,
y a la cantidad de radiación que haya, ¿sí? Estos son dos elementos o dos parámetros fundamentales para indicar el comportamiento y la eficiencia de este tipo de paneles. Vamos a ver que se van a diferenciar principalmente por su aspecto físico. El de capa fina o amorfo en general son de colores marrones o marrones muy oscuros y negro así con una especie de un tinte gris, ¿sí? Sin embargo, el policristalino vamos a ver que tienen como como unas, unas manchitas, ¿sí? Un efecto iridiscente, que es justamente la parcial orientación de esas moléculas de silicio. Y el monocristalino ya va a ser un poco más, eh, más uniforme en cuanto al color, ¿sí? Del panel. Bueno, eso justamente, la elección de cada uno de ellos va a depender primero de la situación en general de radiación y temperatura que hay en la locación donde vamos a instalar, de la inversión que querramos hacer, porque cada uno de ellos tiene un precio distinto. Y bueno, va a depender muchas veces va a estar comandado, digamos, por eso, ¿sí? Nosotros podemos llegar a hacer un presupuesto digamos, teniendo en cuenta cada uno de ellos, y bueno, va a quedar en el cliente, depende nosotros cómo comuniquemos cuáles son los pros y los contras de cada uno, la elección del tipo de panel que vayamos a instalar. Eso, bueno, si nosotros hacemos elegir, obviamente que el que tiene plata tiene ese poder. Vamos a ver entonces que una vez que tenemos este tipo ya de paneles armados, el conjunto, digamos, va a estar formado por, como les dije, la placa de silicio que está formada por esas planchas de sándwich unidas por los conductores. Va a estar encapsulado, ¿sí? Con unos protectores que le van a brindar la protección que necesitan tanto para posibles golpes o sobre todo el movimiento, ¿sí? La vibración. Van a tener un marco de aluminio, ¿sí? Generalmente para darle más rigidez y obviamente que todas esas pequeñas uniones con elemento metálico van a terminar en los bornes, ¿cierto? Donde se va a unir un conductor que va a estar, digamos, eh, conectado a la caja de conexiones a partir de la cual se van a hacer las conexiones con los demás paneles. ¿Cómo vamos a tener en cuenta las características? Como yo les decía, ¿se acuerdan que en general los fabricantes nos dan la información de potencia pico? ¿Sí? La potencia pico es la potencia que van a ofrecer esos paneles, pero en situaciones, como yo les decía, de presión y temperatura y control de irradiación de laboratorio. ¿Sí? Entonces vamos a tener estas condiciones, o sea, esta potencia pico va a estar dada por una irradiancia no natural, sino artificial, que la vamos a inserir sobre los paneles para su control de calidad, su verificación. Esa irradiancia va a ser tope, es decir, de 1000 watts por metro cuadrado, a una temperatura de 25 grados centígrados, ¿sí? Y a una masa de aire que se llama, o sea, que se denomina 1.5. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener controlados esos, obviamente como está en laboratorio, esa masa por la cual va a conducirse la radiación y por la cual va a tener la cantidad de radiación óptima, ¿no es cierto?, para que ese panel esté funcionando. Obviamente que estas condiciones, como les dije siempre, le hice recalcar varias veces, son de laboratorio. Entonces, esa potencia que me indica el panel fabricante siempre es un poquito mentirosa, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hecho un calculito? Entonces, es posible que esa potencia pico siempre esté por debajo en situaciones reales. Bueno, perdón, sabemos que para llegar a esa potencia tenemos que tener determinados niveles de corriente y de voltaje, ¿sí?
vamos a ver que esos dos parámetros, tanto la corriente y el voltaje, va a variar significativamente según las condiciones atmosféricas, ¿sí? Principalmente de radiación, que vamos a tener y que va a incidir sobre ese panel modificando. ¿Se acuerdan que yo les decía que justamente al ser la radiación un fenómeno variable, bueno, todo eso incide sobre nuestro panel? Entonces vamos a ver que según las condiciones, según las condiciones de radiación, vamos a tener distintos valores de corriente. Eso va a pasar a lo largo del día. ¿Sí? A medida que vaya variando, va aumentando de la mañana al mediodía y luego va disminuyendo del mediodía a la tarde, vamos a ir colectando distintos valores de corriente. Los de voltaje van a ser más o menos similares, van a estar en un rango más pequeño que los de la corriente. Acuérdense que la potencia, si este puntito que está acá, va a variar significativamente cuando uno de ellos varía significativamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el producto de la cantidad de corriente contra la cantidad de voltaje, ¿sí? La diferencia potencial que vamos a tener de producción en el panel. Entonces, fíjense, se dice que la corriente varía directamente con la cantidad de radiación. ¿Por qué? Porque aumenta la radiación, aumenta la corriente. Vemos que, sin embargo, vamos a ver entonces que la potencia también va a seguir ese mismo caminito, teniendo en cuenta que la corriente va a ir variando, ¿sí? Entonces vamos a tener distintos valores de potencia a medida que la corriente vaya variando. Eso en cuanto a la radiación. En cuanto a la temperatura, la mayoría de estos paneles son susceptibles a los cambios de temperatura, pero sin embargo, este comportamiento respecto a la temperatura es inverso. Si a medida que aumenta la temperatura, disminuye la tensión. ¿Sí? Entonces, a valores distintos, a valores mayores de temperatura, vamos a tener menores valores de tensión. ¿Sí? Entonces, por eso yo les decía que tenemos que tener en cuenta la elección del tipo de panel. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el de tipo amorfo es menos susceptible a los cambios de temperatura, ¿sí? Entonces, a lo mejor en un lugar donde hay mucha variación de temperatura, ese tipo de paneles es recomendable. Entonces, al haber variación de voltaje, entonces también vamos a tener variaciones del pico de potencia, ¿sí? Entonces, imagínense si tenemos las dos cosas, ¿sí? Varía la potencia, perdón, varía la temperatura y varía la radiación, entonces este pico va a ir variando, ¿sí? A medida que aumente o disminuyan la corriente y la tensión. Bueno, otra característica que tenemos entre los paneles, entre las conexiones de los paneles fotovoltaicos, es que podemos justamente manejar esos valores de corriente y de tensión justamente para poder tener valores más medios y valores medios de tensión y corriente perdón, conectándolos convenientemente en serie o en paralelo para aumentar o disminuir los valores de voltaje y corriente. Entonces vamos a tener que, si nosotros conectamos esos paneles fotovoltaicos en serie, vamos a tener un aumento de la tensión. ¿Sí? Es decir, si a la salida del negativo de un panel conecto con el positivo del otro, a la salida negativo de este conecto con el positivo de aquel, en los bornes de salida, o sea, en los bornes de la conexión, vamos a tener una tensión que va a ser igual a la suma de las tensiones, obviamente que en este caso, y siempre se recomienda que cuando yo vaya a hacer una instalación, maneje sobre todo los paneles de similares características, ¿sí? O sea, si yo voy a hacer una instalación de 12 paneles, tengo que comprarlos todos iguales, ¿sí? Porque pues si yo pongo uno mayor con uno menor, el mayor va a estar desperdiciado porque va a ser el menor el que comande, ¿sí? Este,
Entonces, en estas características, siendo todos iguales, por ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos 12 voltios, vamos a tener 12 más 12 más 12, aquí vamos a tener 36 voltios. Y la cantidad de corriente que produce va a ser la misma. ¿Sí? O sea que aquí vamos a tener 36 voltios y la misma cantidad de corriente. Sin embargo, si estamos en paralelo, lo que vamos a ir haciendo aumentar va a ser la intensidad de corriente. ¿Sí? Es decir, si tenemos, por ejemplo, paneles de 12 voltios y 2,5 amperes, si los conectamos en paralelo, es decir, todos los bornes positivos junto con todos los bornes negativos, a la salida, con los bornes de salida, vamos a tener el mismo voltaje entre los paneles, es decir, 12 voltios, pero la cantidad de amperes se va a multiplicar por 3. ¿Sí? Entonces, Estoy viendo la probita. ¿Ya puedo? María se fueron. ¿Siguen las chicas o ya se fueron? ¿Siguen las chicas o ya se fueron? ¿Vole? Ah. Ahí estamos. Bueno, disculpen. Entonces les decía, si conectamos en serie vamos a aumentar la tensión, si conectamos en paralelo vamos a aumentar la corriente. Entonces esta es una forma de poder tener distintos valores en los bornes, ¿no es cierto?, la conexión, antes de conectarlos o a un regulador o a un inversor, y para ver según la entrada según la entrada del inversor o regulador, tenemos que tener la tensión y la corriente necesaria para que ese elemento se pueda conectar a esta distribución de paneles. Bueno, como les decía, fíjense, aquí tenemos, ¿cierto?, una conexión en serie. ¿Sí? Fíjense que lo que tenemos aquí es que con el negativo de uno conectamos al positivo del otro, ¿sí? Lo vamos conectando de esta manera y entonces al final de los bornes vamos a tener la suma de voltaje, ¿sí?, y la cantidad de amperes que tiene cada uno de estos paneles. En este caso, por ejemplo, si nosotros conectamos todos los bornes positivos y todos los bornes negativos, el voltaje va a ser el mismo, ¿sí? Lo que va a aumentar en este caso va a ser la cantidad de corriente, ¿sí?, los niveles de corriente. Bueno, esto creo que es como un pantallazo, ¿sí? Igual no se preocupen que al final vamos a volver a retomar este tema, así que vamos a ir viendo el siguiente tema. A ver. Guardar. Vamos a ir a ver si tengo abierto el otro. Aquí estamos. Vamos a poner el otro. Así vamos viendo el siguiente tema. ¿Sí? En este caso creo que tenemos que hablar de eficiencia energética. ¿Sí? La eficiencia energética aplicada principalmente a la vivienda, ¿sí? A los edificios, sobre todo, ¿sí? Esto como para que ustedes vayan teniendo una idea de todo lo que vamos apuntando, de todo lo que de lo que forma parte, todo lo que es esto de energías renovables. Bueno, en general la eficiencia energética está asociada a lo que llamamos conceptos de sistemas bioclimáticos. ¿Qué es una casa o un edificio bioclimático? Es aquel edificio que intenta acercarse, digamos, a todo lo que está relacionado con el entorno, ¿sí? Y está, digamos, basado en un diseño que tiene en cuenta tanto el cuidado del agua,
el uso obviamente de energías renovables, el diseño de la vivienda respecto de la ventilación, de la integración con con el medio, ¿sí? Con la naturaleza. Y vamos a ir viendo, bueno, a medida que yo les vaya comentando, ustedes van a tener una idea más íntegra de qué se refiere todo esto con sistemas bioclimáticos. Hablando del diseño, ¿sí? Un diseño de una vivienda bioclimática es aquella que tiene en cuenta, como les decía, por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les comentaba cómo es la inclinación del sol en invierno y en verano? Por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para poder utilizar esa inclinación, fíjense en este caso. En invierno, ¿cierto? Tenemos una inclinación que si nosotros diseñamos el ingreso o permitimos el ingreso de esa radiación en el nivel, digamos, teniendo en cuenta el ángulo solar, ¿sí? Diseñamos para que esa radiación pueda ingresar. Estando en invierno, vamos a poder calefaccionar una parte de nuestro edificio utilizando esa radiación, ¿sí? Teniendo en cuenta que muchas veces esa radiación de onda corta ingresa, ¿sí? Y digamos, al irradiar en todos los materiales, esos materiales, parte de esa radiación la absorben y luego también la irradian en onda más larga y no salen, digamos, del recinto si está cerrado, calentando de esa manera mi ambiente. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Yo utilizo menor cantidad de energía para calentar o acondicionar esos ambientes, ¿no es cierto?, en las temperaturas bajas del exterior. También tengo en cuenta el ángulo solar en verano, ¿sí? El ángulo solar más alto. ¿Para qué? Porque ese diseño va a permitir que no ingrese esa radiación, ¿sí? Entonces, al no ingresar, no va a calentar el ambiente, entonces me va a permitir a mí también usar menos energía para refrigerar esos ambientes, ¿sí? Entonces, si yo puedo optar para que esa radiación, digamos, ingrese la parte lumínica nada más y no la parte de calor, entonces voy a permitir que este, que mi, que mi ambiente no absorba esa radiación calórica, ¿sí? Entonces permitiendo que el equipo que yo uso para refrigerar ese ambiente sea más eficiente, ¿sí? O incluso en algunos casos sin dejar entrar esa radiación y con una ventilación adecuada, yo lo que voy a hacer es tener menos consumo de energía. Y la ventilación, justamente fíjense, la ventilación para qué es, se tiene en cuenta sobre todo las superficies que yo puedo tener disponibles para que ingresen el aire fresco, ¿sí? Y haga circular el aire caliente. Fíjense, acuérdense que yo les decía que el aire caliente subía, ¿sí? Porque pierden densidad. Entonces, tener un buen sistema de ventilación también está relacionado a conocer las condiciones climáticas de la zona, principalmente respecto de los vientos, ¿sí? De los vientos predominantes. Entonces yo de esa manera voy a lograr, en base justamente a las condiciones climáticas que tengo en la locación donde voy a emplazar mi vivienda, digamos, hacer, usar ese recurso, ¿sí? Para poder reducir el consumo energético. Otra cosa que podemos usar, bueno, no sé si ustedes habrán escuchado hablar de los pozos canadienses o los sistemas de ventilación que están conectados a la tierra, ¿sí? Acuérdense que la tierra a una cierta profundidad lo que permite es que circule el aire fresco, ¿sí? De la parte baja, si al circular el aire fresco, lo que hago yo es realizar una especie de conducción de ese aire fresco, ¿sí? Para que refresque o que permite también la ventilación de mi vivienda. Otro sistema que puedo utilizar es, bueno, acá no se ve muy bien, pero el sistema de
de colección de agua, por ejemplo, ¿sí? Respecto de las lluvias que yo pueda tener en la zona, utilizar menor cantidad de recursos del agua, ¿no es cierto?, agua potable, colectando parte el agua disponible de la lluvia, almacenándola para utilizarlo en algunos fines, como regado, limpieza, ¿sí? En general, usando el agua potable solamente para, por ejemplo, el consumo humano o, bueno, en realidad nosotros acá no consumimos, no sé ustedes, pero no consumimos agua de red, pero sí la usamos, por ejemplo, para el baño, ¿sí? Para lavar los enseres de la cocina, pero, por ejemplo, el agua que nosotros colectamos de los techos, si tenemos un buen sistema de colección y un buen sistema de acumulación, incluso podemos parte de esa agua potabilizar y utilizarla también para algunos fines, como por ejemplo lavar la ropa o también en la cocina para limpieza. Otra cosa que aquí no se ve tampoco es la integración con la naturaleza. ¿Sí? Si nosotros pudiéramos, por ejemplo, utilizar árboles autóctonos o vegetación autóctona para generar, por ejemplo, pérgolas que impidan el paso del sol a ciertos recintos. También estamos, digamos, haciendo uso de lo que es arquitectura bioclimática. Sí, sí, bueno, y como frutilla al postre, también el uso y la integración de, de las energías renovables, llámese energías renovables, todo lo que es biomasa, todo lo que es eólico, ¿sí? Bueno, la parte solar, como vimos, la parte térmica y fotovoltaica, ¿sí? Todos esos elementos como para usar, ¿no es cierto? Aprender a usar y volver a usar para minimizar el consumo energético. Bueno, esto aquí está relacionado, bueno, con qué, digamos, cuál es el parámetro que nosotros tenemos que utilizar para digamos, generar esos recintos. Y tiene que ver mucho con la zona de confort o la zona de bienestar que llamamos de nosotros, de los humanos, ¿sí? Porque está todo siempre destinado a nosotros, ¿sí? Y a las actividades que realizamos en esos recintos o en esos ambientes que generamos para, digamos, con esta perspectiva bioclimática. Nosotros sabemos que hay una cierta condición climática que nos permite a nosotros estar en una zona como la que llamamos bienestar, sin transpirar, estar frescos, estar cómodos. Pero después hay una cierta variabilidad de esas condiciones que nos hacen no tener frío, o tener calor, o estar incómodo cuando hay mucha, por ejemplo, cuando hay una temperatura agradable, pero por ejemplo, cuando aumenta la humedad, ya no es tan agradable, ¿sí? Entonces, todos esos cambios que pueden producirse dentro de nuestros ambientes, los podemos manejar con más o con menos recursos extras, ¿sí? Para poder volver a generar, digamos, un ambiente controlado dentro de esos recintos, pero eso conlleva siempre al uso de energía, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros aquí tenemos lo que llamamos diagrama ciclométrico. Este diagrama nos hace una relación entre los niveles de humedad relativa, humedad absoluta, ¿sí? Humedad, en fin, y las temperaturas secas y temperaturas húmedas, que nos van a indicar cuáles son las combinaciones óptimas para que nosotros estemos en lo que llamamos justamente como zona de bienestar. Esto que está en verde, aquí, en esta región, que estamos entre unos 20 y unos 27 grados y unos hasta posiblemente 60 grados de humedad relativa y 20% de humedad absoluta, este campo que nosotros vemos acá es lo que nosotros indicamos. O sea, en cualquiera de estas combinaciones que está acá, ¿sí? Nosotros vamos a estar en una zona de confort. Una vez que esos niveles de humedad o temperatura van aumentando, fíjense, temperatura aumenta,
humedad aumenta también, ya vamos a estar en una zona donde vamos a necesitar, por ejemplo, que haya ventilación, sí, que haya una brisa para que nosotros estemos en un estado similar al del verde, ¿sí? Si nosotros estamos en un recinto cerrado, donde a lo mejor por condensación de humedad y demás, o por aumento de la humedad, estamos en esta zona, vamos a necesitar un ventilador. Ese ventilador obviamente o nos abanicamos, ¿sí? O lo enchufamos a la energía eléctrica. Entonces fíjense cómo vamos a necesitar un recurso extra para poder estar como si estuviésemos en la zona verde. En distintas situaciones vamos a tener otros recursos, como por ejemplo en esta zona que está marcada acá con celeste, donde vamos a necesitar extracción de vapor, ¿sí? Extraer aire, que digamos una ventilación ya no para nosotros, dirigida a nosotros, sino hacia el exterior para extraer evaporación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en cada uno de estos escenarios vamos a necesitar distintos recursos para poder volver a esta situación, ¿sí? O para poder controlar esa atmósfera interior para generar algo como esto. Entonces, en todos los otros niveles, ¿sí? De cualquier combinación de temperatura y humedad que haya, vamos a necesitar sí o sí algún recurso energético para poder administrar, ¿no es cierto?, todos los elementos que podemos disponer para estar en una situación de bienestar como la que necesitamos para hacer una actividad determinada, como ya sea dormir, trabajar, o tener un comercio, ¿sí? Entonces, todo esto tiene que ver también con el consumo energético que nosotros vayamos a necesitar consumir para ello. Como les decía, entonces, el sistema bioclimático tiene mucho que ver en integrar todo esto, ¿sí? Como, bueno, acá se puede ver mejor, fíjense, la parte de integración con la naturaleza, como ya les comentaba. En este caso, bueno, el sol está medio al revés dispuesto, ¿sí? Esto tendría que estar para otro lado, pero bueno. Fíjense cómo también integramos todo lo que es energía solar y también está relacionado con lo que es material sustentable, material de la zona, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito más adelante a qué se denomina, pero fíjense, por ejemplo, esto. Grandes áreas, por ejemplo, acá se puede notar el doble vidriado, el vidriado para que ingrese la luz solar, ¿sí? Para utilizar menor cantidad de recursos energéticos para iluminar, ¿sí? Elementos extras que no son de energía de red, sino, por ejemplo, otro tipo de energía renovable para calefaccionar lugares, ¿sí? Entonces, vamos a disminuir ese consumo energético. Acuérdense que esto siempre está relacionado a lo que es aumentar la eficiencia e incluso al ahorro, ¿sí? Al ahorro de energía. Acuérdense, bueno, no sé si en algún momento el ingeniero les habrá hablado, pero son dos conceptos distintos, ¿sí? El ahorro, es decir, de lo que estoy usando, tratar de usar menos, ¿sí? Y la eficiencia es hacer con la misma cantidad, con menor cantidad de energía, lo mismo que estoy haciendo. ¿Sí? Entonces son dos conceptos distintos, pero que están súper relacionados. Bueno, entonces ya destinado a viviendas, ya como habíamos visto los sistemas bioclimáticos relacionados a viviendas, con mucho contenido conceptual de lo que es arquitectura bioclimática. Son muchos, digamos, de los elementos que podemos tener en cuenta. Ya les hablé de algunos, pero vamos a hacer un repasito ya si lo tenemos bien fijo. Respecto a las condiciones climáticas, ¿sí? De la zona, de la estación del año en la que nosotros queramos hacer predominar, digamos, ese diseño. Obviamente que todo esto está relacionado a la posición geográfica, ¿sí? Latitud, longitud, recursos disponibles y demás, principalmente el sol. La orientación que es algo que, por ejemplo, los arquitectos siempre tienen
muy en cuenta cuando, cuando hacen los diseños de las viviendas. ¿Sí? En general van a ver que un arquitecto cuando tiene disponibilidad de espacio, ¿no es cierto? Lo que hace es orientar, por ejemplo, utilizar las mejores orientaciones, como son el este, por ejemplo, para dormitorios, ¿sí? Teniendo en cuenta que van a tener la luz de la mañana, que no es tan fuerte, hasta el mediodía, o la orientación norte, ¿sí? Para manejar el ingreso del sol, de la cantidad de radiación solar que puedo dejar entrar, y dejar de lado, por ejemplo, las orientaciones como el sur o como el oeste, que en general son menos recomendables para utilizar en los ambientes como ser dormitorios o lugares donde vamos a estar mucho tiempo como comedores o estar. Entonces es muy importante también integrar todo este tema de la orientación justamente al uso del recurso solar, por ejemplo. Como les decía, los recursos renovables disponibles, ¿sí? ¿Para qué? ¿Se acuerdan que yo les comentaba que la, la inclinación de estos elementos, en general, yo voy a elegir, ¿no es cierto?, cuál va a ser predominar, pero, por ejemplo, si además tengo, puedo aplicar, digamos, con ese criterio, la inclinación del techo, ya teniendo en cuenta en el diseño de la vivienda, la inclinación del techo, voy a poder utilizar ese techo para directamente hacer las aplicaciones de energía solar que requiero, ¿sí? Entonces, eso es uno de los elementos que puedo tener en cuenta cuando hago, cuando digamos diseño los techos. También obviamente que algo que vamos a tener que tener en cuenta el consumo energético que va a tener esa vivienda, ¿sí? Porque yo puedo disponer el diseño destinado a que parte de esa vivienda se pueda, digamos, utilizar otros recursos como la leña, por ejemplo, para calefaccionar, o el gas, ¿sí? Entonces, el diseño también va a estar en función a esos recursos que puedo llegar a tener disponibles y poder usarlos. Construcción ecológica relacionada al medio ambiente. Justamente eso es lo que yo les decía anteriormente, que está relacionado justamente con el punto siguiente, que es recursos materiales de construcción. Acuérdense que el problema medioambiental que tenemos nosotros está, digamos, apunta, ¿sí? Más que nada, a lo que es generación de energía. ¿Sí? Es decir, se culpa a la generación energética en base a combustibles fósiles, ¿sí? Digamos que es la culpable de los problemas medioambientales que tenemos, o sea, la cantidad de dióxido de carbono que tenemos en la atmósfera. Es el principal, digamos, ¿sí? El principal aportante es justamente la generación energética. Por eso que tratamos de disminuir la cantidad de energía que consumimos. Otro culpable, ¿sí? Vendría a ser lo que es transporte. ¿Sí? El transporte también es el segundo generador de dióxido de carbono que se emite a la atmósfera. Por eso que se trata en todo lo que es arquitectura bioclimática el uso de recursos locales para que no tengamos que utilizar transporte de grandes distancias para, por ejemplo, comprar materiales que estén muy lejos, ¿sí? Asociando el costo ambiental, porque en realidad lo que estamos viendo acá principalmente es, porque si ustedes se fijan, todos estos aspectos son bastante costosos, ¿sí? Pero en realidad lo que es, lo que es mínimo es el costo ambiental, ¿sí? Entonces, muchas veces ese costo ambiental que no se ve es lo que estamos haciendo predominar acá. Entonces, si nosotros utilizamos recursos locales para la construcción y materiales que se fabriquen, digamos, en los lugares cercanos, entonces estamos disminuyendo
digamos, el ítem transporte y estamos haciendo, digamos, un aporte a disminuir la cantidad de dióxido de carbono que se emite por ese transporte. Otro tema que tenemos que tener en cuenta a la hora del diseño bioclimático son los puntos de confort térmico, ¿sí? Hidrotermometría dentro de los ambientes. ¿Para qué? Pues justamente para llegar a esos niveles de bienestar y de confort que yo les comentaba anteriormente, según la actividad que se vaya a realizar, ¿sí? Por ejemplo, en las viviendas, bueno, se come, se duerme, se cocina, ¿sí? Se vive, pero no se hace, digamos, grandes gastos calóricos, ¿sí? O sea, no hay ambientes que estén saturados, por ejemplo, de humedad, excepto que haya humedad afuera, ¿sí? Entonces no generamos un desbalance de humedad dentro del ambiente por alguna actividad que se haga dentro de la casa. Sí, sin embargo, en algunos comercios o en algunas industrias. Entonces, eso es lo que tengo que tener en cuenta a la hora de aplicar este diseño bioclimático en diseñar, por ejemplo, un comercio. ¿Sí? Los niveles de dióxido de carbono, los niveles de ruido e iluminación son aspectos que están relacionados a lo que es higiene y seguridad. ¿Sí? Pero, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque, eh, como les decía, en una vivienda no se hacen grandes emisiones de dióxido de carbono, excepto que esté usando, por ejemplo, leña, ¿sí? Y tengo que tener entonces, eh, a ver, en el diseño tengo que tener en cuenta que debe haber un sistema de ventilación que me permita eh, minimizar la carga de dióxido de carbono que puede generar ese foco de calor que estoy usando a partir de leña, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la ventilación y la disminución de los niveles de dióxido de carbono tienen que ser parte del diseño. Si voy a estar planteando el uso de gases de leña para calefaccionar. Los niveles de ruido, bueno, en cuanto a niveles de ruido, el tema de aislación. Los ruidos que se hacen dentro de un recinto, hablando por ejemplo de un edificio, ¿sí? Dentro de un ambiente, dentro de una vivienda, para que no se propaguen hacia los demás, ¿sí? O que el ruido externo no ingrese a mi vivienda, ¿sí? Entonces yo pueda tener un ambiente controlado de ruido. En cuanto a la iluminación también tiene un gran componente energético, ¿sí? Y voy a determinar esos niveles de iluminación de acuerdo a las distintas actividades que haga dentro de la vivienda. Ustedes saben que para distintas actividades necesitamos distintos niveles de iluminación, ya sea, por ejemplo, es distinto una lectura que, por ejemplo, comer, por ejemplo, sí, hablando de lo que se hace dentro de la casa. Entonces voy a ir manejando los niveles de iluminación para que sean adecuados en cada uno de esos recintos. Y todo esto apunta a que si nosotros hacemos un replanteo de todo esto, fíjense, hablamos de disminución de dióxido de carbono respecto del transporte, disminución de dióxido de carbono respecto del uso de energía, con el consumo de material de construcción local. Todo eso hace a la sostenibilidad, ¿sí? O sea, todo esto que apunta justamente a la sostenibilidad. Y obviamente que todo también está relacionado a la inversión que yo quiera hacer para la vivienda. Me refiero a yo, cliente, ¿sí? Porque bueno, como les comenté, hacer una especie de diseño bioclimático se cobra bastante carito, ¿sí? Pero, por ejemplo, teniendo en cuenta algunos aspectos de esto, nosotros mismos podemos llegar a hacer algunas aplicaciones de todos estos conceptos en nuestra vivienda, ¿sí? Disminuyendo el costo de energía, perdón,
el gasto de energía y obviamente lo que pagamos, ¿sí? O sea, si nosotros disminuimos nuestros niveles de consumo energético, no solamente estamos haciendo un favor a nuestro bolsillo, sino también al medio ambiente, ¿sí? Y eso es algo que justamente ustedes van a ver que ese costo en general no se tiene en cuenta, pero en arquitectura bioclimática es lo principal que se observa. Bueno, aquí un poquito de resumen, ¿sí? Lo que les comentaba, ¿sí? Las orientaciones, fíjense en este caso para que ingrese la luz solar o en el caso que esto esté orientado al norte, en nuestro caso, vamos a poder utilizar la radiación solar para calentar en invierno, ¿sí? Y evitar que ingrese en verano para disminuir los niveles de calentamiento interno y por lo tanto disminuir los recursos que utilicemos para refrigerar nuestro ambiente. Bueno, fíjense acá tenemos un poquito, ¿sí? Lo que había resumido, lo que les había comentado anteriormente. Entonces, siempre, como les dije, esto siempre está orientado a lo que es disminuir el consumo energético. Bueno, y esto vamos a ir asociándolo, vamos a ir viendo algo que seguramente ustedes vieron últimamente. Esto empezó hace un tiempo, obviamente empezó en el norte, ¿sí? Como pasa todo. Empezó en Europa, en Estados Unidos, movimientos destinados a mejorar los electrodomésticos. ¿Mejorar en qué sentido? Mejorar en el sentido de que todos estos electrodomésticos sean más eficientes, utilicen, como yo les decía, la misma cantidad de energía para hacer mejor las cosas, ¿sí? O disminuir la energía para hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, estos sistemas empezaron a proliferar, ¿sí? Y se llegó a normalizar, ¿sí? Un etiquetado energético que me indica, según la eficiencia que esté aplicada a ese electrodoméstico, qué tipo de consumo realiza, ¿sí? Los etiqueta por niveles de eficiencia energética. Obviamente que todo esto está relacionado a qué? A que esos electrodomésticos están, digamos, fueron más, digamos, el proceso de su fabricación se hizo, por ejemplo, más fino, ¿sí? Utilizando, por ejemplo, materiales que disminuyen la resistencia eléctrica, sistemas eléctricos que impiden o minimizan las pérdidas de calor, las pérdidas de energía, ¿sí? O sea, optimizan todo el sistema del electrodoméstico para poder disminuir el consumo energético. Entonces, a raíz de esa mejora que tuvieron esos electrodomésticos, es que se empezó a implementar este etiquetado para indicar si un electrodoméstico consume o es eficiente nivel B, nivel G o nivel A, ¿sí? Esto estuvo aplicado principalmente a lo que es refrigeración, tanto heladeras como aire acondicionado. Y sobre todo, no sé si ustedes se acuerdan que yo les había comentado que, por ejemplo, un motor que es el que hace arrancar el sistema en las heladeras o en los aire acondicionados, tienen en general un pico de consumo, ¿sí? Que muchas veces es 3 veces la potencia nominal que necesita un electrodoméstico o una heladera, por ejemplo, para funcionar, ¿sí? Suponiendo que una heladera tiene una determinada potencia de consumo, cada vez que arranca el motorcito, ¿sí? Tiene un pico en el mismo arranque, sí, es un pico instantáneo, sube y baja. Sube 3 veces la potencia nominal y luego baja hasta la potencia nominal y va consumiendo esa potencia instantánea en cada uno de los momentos de la energía a lo largo del tiempo, hasta que se apaga, ¿sí? Cuando se apaga, obviamente queda apagado, pero nuevamente al tiempito, cuando vuelve a arrancar, vuelve a generar un pico y eso se fue mejorando, por ejemplo, en
Ustedes van a ver, por ejemplo, las heladeras que son del tipo A, han mejorado, por ejemplo, ese sistema. Bueno, es un sistema un poquito más complejo de explicar, pero digamos, esos motores fueron, digamos, mejorados para que ese pico no sea así, tan pico, ¿sí? Sino que sea más escalado y que sea menor el requerimiento de energía o de potencia, mejor dicho, en el arranque. Eso le pasa a las heladeras, a los aire acondicionados, ¿sí? Ustedes seguramente habrán escuchado el aire acondicionado en sus casas cuando arranca y cuando para, ¿sí? En cambio, en estos sistemas del tipo A, seguramente fueron escuchando que esos niveles de arranque exigen menos, se exigen menos a al circuito eléctrico, ¿sí? Seguramente antes, bueno, si podían cambiarlo, ¿no? Yo pude observarlo cuando teníamos los equipos viejos, hacía bajar incluso la tensión en los foquitos de la casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque absorbía mucha potencia de golpe, ¿sí? Sin embargo, los equipos nuevos, eso ni se nota. Bueno, a partir de este sistema de etiquetado, aparece lo que llamamos etiquetado de viviendas, ¿sí? Justamente con ese mismo concepto de la eficiencia energética en viviendas y en edificios. ¿Relacionado a qué? Justamente al consumo de energía, ¿sí? Y a lo potencialmente sustentable que puede llegar a ser un edificio o una vivienda. En nuestro país tenemos ya normas adaptadas a lo que son las ISO, las CES internacionales, europeas, qué bueno que permiten justamente incluso un método de cálculo para ver cuán energéticamente eficiente es nuestra vivienda y también determinar cuáles son esos puntos que podríamos mejorar para escalar, digamos, los niveles de eficiencia. ¿Sí? Nosotros podemos pasar de un nivel que ni siquiera está contemplado aquí, ¿sí? A un nivel G, un nivel F, un nivel E, mejorando, digamos, estas cuestiones que estuvimos viendo de los defectos que pueden llegar a tener en nuestra casa, y defectos, digo, relacionados justamente a esas pérdidas que podemos tener en cuanto a energía que pueden mejorar los niveles de eficiencia energética de nuestra vivienda. Y bueno, van a ver que justamente lo que estamos viendo nosotros aquí en este curso, que es todo lo que es energías renovables y principalmente lo que es fotovoltaica, si pudiéramos disponer un sistema que nos permita generar nuestra energía, y acuérdense que, ¿a qué vamos con esto? Que nosotros para generar esa energía a partir de fotovoltaico, ¿qué usamos? Un recurso completamente inocuo, ¿sí? Como es la radiación solar que está, ¿sí? Que está diariamente, la tenemos en nuestro techo, en nuestra ventana, ¿sí? En todo el planeta disponible. ¿Para qué? Para que con un pequeño sistema podamos ahorrar el consumo de energía de red. ¿Y a qué va esto? Nuevamente, la inversión en cuanto a ese sistema, obviamente que impacta en nuestro bolsillo, pero el beneficio que nosotros generamos a partir del uso de ese recurso inocuo impacta en el medio ambiente y disminuye, digamos, el costo medioambiental, ¿sí? O sea, emitimos tenemos muchas menos emisiones hacia el medio ambiente. Y obviamente que podemos ver monetariamente el ahorro que eso también induce, ¿sí? Con un pequeño sistema de generación tan grande como nosotros podamos, vamos a ver que ahorramos hasta el 80% de energía de red. En cuanto a la iluminación, por ejemplo, si pudiésemos cambiar a bombillas LED, ¿sí? Vamos a ver que, bueno, esto en comparación a las bombillas incandescentes o del tipo fluorescente, ¿sí? Bueno, el tipo fluorescente en general tiene menos consumo, pero ¿qué pasa con el fluorescente, por ejemplo? El fluorescente usa mercurio. El mercurio es un elemento que es altamente volátil y altamente cancerígeno.
Entonces cuando se rompe una bombilla de fluorescente estamos emitiendo parte de ese mercurio al medio ambiente. Y la otra parte queda en la tierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando se rompe una bombilla fluorescente, lo que hacemos es tirarla, ¿sí? No la depositamos convenientemente en general. Entonces parte de ese mercurio se volatiliza y parte del mercurio queda en la basura que después quedan los basurales y en esos basurales contamina. ¿Sí? Entonces, ese es otro aspecto que, por ejemplo, podemos tener en cuenta. Entonces, si nosotros hacemos un recambio de la iluminación con bombillas LED, ¿sí? Vamos a ver que también hay un ahorro significativo en cuanto al consumo energético de la parte de iluminación. En cuanto a la calefacción y al agua caliente, si lo ponemos y lo disponemos con sistemas también a partir de energías renovables, vamos a ver que podemos llegar a consumir una gran cantidad menos, ¿sí? de energía para justamente calefaccionar o refrigerar y calentar el agua. Y justamente este es otro aspecto, el aislamiento. Cuando nosotros tenemos una casa que, por ejemplo, no está aislada, ustedes saben que, por ejemplo, las paredes hechas con construcción tradicional, como es, por ejemplo, ladrillo, como el que usamos nosotros, ¿sí? Pegado con mortero y revocado, tienen una gran inercia térmica. ¿Qué se llama gran inercia térmica? Que se mantienen calientes mucho tiempo. Si, por ejemplo, hace mucho calor afuera, esa pared se calienta del lado de afuera, va transmitiendo calor por conducción hacia la parte de adentro y cuando irradias a ese calor hacia adentro, le exige mucho más a mi sistema de refrigeración para mantener una temperatura adecuada en el interior. Entonces, si yo, por ejemplo, aíslo o del lado de afuera o del lado de adentro, por ejemplo, de afuera, con alguna pintura refractaria o con algún sistema, por ejemplo, como lo es los sistemas de construcción en seco que se pueden hacer tanto del lado de afuera como del lado de adentro, con un buen aislante entre la pared y el durlo, el durlo que uso, entonces genera una barrera de aislación que va a permitir que mi recinto interior permanezca por más tiempo fresco, exigiéndole menos a mi sistema de refrigeración. Bueno, fíjense que todos estos elementos, conociéndolos un poquito en más detalle, nos van a ir permitiendo a nosotros ir ahorrando. Sí, es un poco más caro, sí, un sistema de aislación, por ejemplo, para las paredes de toda nuestra vivienda es caro, pero si nosotros pudiésemos ver o calcular el nivel de ahorro que podamos tener en cada uno de estos ítems, vamos a ver que esta inversión se amortiza rápidamente y en el tiempo que dure todos esos elementos, vamos a tener un ahorro significativo en nuestro bolsillo. ¿Sí? Vamos a ver que va a impactar realmente en el bolsillo. Lamentablemente es cuestión de muchas veces de esta inversión, ¿sí? Muchas veces que justamente en nuestro bendito país por ahí medio que no tenemos. Entonces, haciendo un pequeño resumen, etiquetado energético, ¿a qué está relacionado? Justamente a eso lo que yo les comentaba. Energía para calefacción y refrigeración, principalmente, ¿sí? Estos cuatro aspectos. Energía para refrigeración y calefacción. Lo que es toda energía para agua caliente sanitaria. ¿Sí? Cómo puedo reducir el consumo energético para calentar agua, para tener en la ducha, en la bacha para lavar los platos, ¿sí? En cuanto a todo lo que es consumo de agua, ¿sí? Todo lo que sea consumo de agua, cómo lo puedo disponer también a partir de minimizar el aporte de energía, como yo le decía, perdón, el uso de recursos de agua de la red, ¿sí? O sea, porque
Ustedes saben que, por ejemplo, las plantas potabilizadoras en general están lejos de los centros urbanos, en general están cercanos a los lugares, a las fuentes de agua, y después ese recurso recorre mucho lugar, ¿sí? Mucha distancia, hasta llegar a la puerta de nuestra vivienda. En ese interín, bueno, puede suceder un montón de cosas, ¿sí? Y todo eso es costoso, ¿sí? Entonces, si yo además de usar menos agua, yo no sé si a ustedes, por ejemplo, les cobran el agua por consumo, ¿sí? Si yo uso menos el agua de red, puedo hacerlo utilizando, por ejemplo, un sistema de colección de agua y un depósito de esa colección, ¿cierto? Teniendo agua disponible para otros fines, qué sé yo, para regar, para lavar el auto, para un montón de otras cosas que hacemos habitualmente con la misma agua de red. Bueno, todos esos aspectos, fíjense que hacen un poquito a lo que es aumentar la eficiencia de mi vivienda. Y esto obviamente, como les dije, está relacionado a todo el movimiento de eficiencia energética que viene como les decía, del norte. ¿Sí? Entonces se han determinado unas normas LEED, que se llaman, ¿sí? Unas normas internacionales, que hacen que etiquetar o certificar esas construcciones, tanto de viviendas como de edificios principalmente, relacionado, bueno, siempre a todo lo que es usar mejor el espacio físico, pudiendo construir en propiedad horizontal, ¿sí? O sea, en la misma cantidad de terreno, ¿sí? Entonces, ese, por ejemplo, es uno de los ítems que tiene en cuenta, ¿sí? El mejor uso del espacio. Entonces me va a permitir a mí obtener una certificación, depende de la cantidad de puntos que vaya yo sumando, teniendo en cuenta varios ítems. Los sitios sustentables, justamente como le decía, esto está orientado a lo que es urbano y al uso mejor de los espacios, de los terrenos, utilizando el mismo terreno para propiedad horizontal, o sea, tener varias viviendas dispuestas en ese terreno. Y obviamente usando, bueno, a ver, una mejor disposición urbana. Yo no sé si ustedes, o bueno, en su ciudad o en su lugar de residencia, este, han podido observar que si se ha hecho alguna descentralización de las oficinas públicas, por ejemplo, ya no existen, o se trata, ¿no es cierto?, de que no existan grandes centros urbanos donde la gente más alejada tenga que recurrir a esos puntos centrales, ¿sí? Entonces, para hacer, por ejemplo, algún trámite, alguna, por ejemplo, lo que es todo municipal, si algún trámite, qué sé yo, de impuestos, lo que sea, algún trámite eh, bueno, de ese tipo sí que requiera que el vecino se traslade a esos centros urbanos. Lo que se hace en general, y acá está pasando bastante, que abren eh, oficinas, digamos, descentralizadas, o sea, está descentralizando el poder, ¿sí? Para que haya oficinas más cerca de la gente y sobre todo más cerca del trabajador que va a trabajar en esos lugares. Esto está orientado a qué, justamente a lo que habíamos hablado anteriormente, el tema de transporte, ¿sí? O sea, minimizar los tiempos y los recursos que se utiliza para el transporte, ¿sí? Entonces, digamos, diagramar, digamos, una ciudad eficiente también, ¿sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, pudiésemos obtener sitios o ciudades de ese tipo y nosotros ubicamos nuestro edificio en una ciudad de ese tipo, entonces vamos a tener una cantidad de puntos por el nivel 1 que es sitio sustentable. En cuanto al mejor uso del recurso hídrico, como les decía, colección de agua, sistemas de colección de agua,
incluso hasta cierto nivel de potabilización para el consumo en algunos puntos, como por ejemplo el baño, ¿sí? el baño nuestro. Si nuestro edificio dispusiese de un sistema, o sea, de un mejor sistema de no solamente de colección, sino de potabilización de agua, vamos a estar sumando puntitos en cuanto a lo que es eficiencia hídrica. Entonces, cuanto mejor manejemos este aspecto, más puntaje nos va a dar a este respecto. La energía en la atmósfera, justamente, todo lo que está asociado a lo que es eficiencia energética, por ejemplo, para iluminación, incluso automatización de los espacios públicos, cielos, por ejemplo, los pasillos, si cuando tenemos un edificio de varias viviendas, los pasillos en general necesitan iluminación. Sí, eso de iluminación, por ejemplo, está automatizada para que se encienda cuando hay personas, entonces se reduce el consumo energético por iluminación. ¿Cuánto sistema de generación posible podemos disponer en ese edificio para minimizar el consumo de la energía de red? Alguien levantó la mano. No sé si quiere. Sí, Edu, ¿alguna consulta? Edu, ¿te escucho? ¿O fue, digamos, una metida de mano? Bueno, si tenés alguna consulta, si me la querés. eh, los paneles vienen distintos. Sí. Ya vamos a ver que los paneles vienen de distintas potencias. Dependen los tamaños. Sí, ya vamos a ver más adelante seguramente las potencias, las distintas potencias que me puede ofrecer un panel. Sí, vienen de distintas potencias. Claro, sí. Lo que pasa es que eso tiene que ver también con la disponibilidad de espacio, tú, del diseño que vas a hacer en función al espacio disponible que tenés que tener. Acordate que, bueno, creo que no les hablé mucho de sombras, pero eso es un aspecto importantísimo a tener en cuenta. A nivel de inversión que vos quieras hacer, bueno, tienes un montón de ítems que tenés que tener en cuenta para ver el panel que vas a comprar y las distintas potencias que vas a poder manejar para obtener un determinado cantidad de corriente, ¿sí? Cantidad de potencia, ¿sí? De energía, perdón, de una instalación fotovoltaica. Sí, seguro. Bueno, justamente asociado a eso que también hablaba Edu, em, qué cantidad de potencia podría yo generar si instalo, por ejemplo, un sistema fotovoltaico o un sistema de cualquier tipo de generación, ¿sí? En el edificio para minimizar el consumo eléctrico. Depende, Edu. Si vos tenés disponibilidad para generar energía en tu casa y hacer, digamos, los trámites pertinentes para ser un prosumidor, sí. Si generás de más y consumís un poquito nada más de esa energía, el resto lo podés volcar a la red, sí. Pero eso tiene que ver con una configuración distinta del. ¿Se acuerdan que yo les comentaba anteriormente? Una configuración distinta de tu sistema, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra duda, Edu? Si no, continuamos. Meta, dale. Bueno, otro nivel de consideración, como habíamos hablado antes, son los materiales y los recursos que van a otorgar sustentabilidad a mi construcción. ¿Sí? Primero, los materiales que puedo utilizar de la zona. Segundo, el diseño de las aislaciones, por ejemplo. ¿Sí? Y también tiene que ver con el uso, por ejemplo, si yo incluso uso material de reciclado,
¿sí? Material de reciclaje, también me otorga mayor puntaje, ¿sí? Toda esta parte de materiales de recursos. Calidad del ambiente interior, bueno, esto tiene que ver mucho con el diseño, muchísimo con el diseño, ¿sí? La ventilación, el confort térmico, la aislación determinada a apoyar, digamos, el control, el confort acústico. Todo esto tiene mucho que ver, digamos, con las condiciones del diseño, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo tengo una calle que es muy ruidosa, entonces ver la forma o ver que el diseño integre parte de un sistema de aislación en el frente. Esto se puede lograr incluso en zonas vidriadas con un doble vidriado, ¿sí? Y minimizar todo lo que es hay aberturas, ¿sí? Que en el frente, en relación al acústico, por ejemplo. Y la innovación del diseño, bueno, la innovación del diseño es un poquito tener en cuenta todos los anteriores, ¿sí? Entonces, cada uno de estos aspectos, bueno, se tienen en cuenta el diseño, me va a ir dando puntaje para que yo pueda alcanzar una certificación LEED, ¿sí? Que puede ir, por ejemplo, desde una simple certificación a una etiqueta Silver, Gold o Platino. Esto se estila mucho en Europa, por ejemplo, pero tiene, digamos, una contra, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay también mucho desperdicio, ¿sí? En cuestiones de ventilación, por ejemplo, hay diseños que desperdician mucho espacio. Bueno, obviamente a mi forma de ver, ¿no? Así que bueno, depende de qué punto de vista uno haga predominar, ¿no es cierto? Bueno, pero en fin, hay muy edificios muy emblemáticos, sí, que han certificado con normas LEED, incluso Platinum, que van a ver que, digamos, tiene también mucho desperdicio. ¿Por qué? Porque hacen lo que ellos llaman envolvente, ¿sí? Que es, digamos, hacer un edificio con una cáscara, ¿sí? Por fuera, separada del edificio, para generar un recinto entre el edificio y esa cáscara, para generar, digamos, un espacio, una barrera, para impedir que se transmita, digamos, mucha radiación solar, por ejemplo, ¿sí? Cuando se podría convenientemente aislar de otra manera, pero bueno, para ellos digamos, es válido eso. A mí la verdad que mucho no me, no me cierra, ¿sí? Pero bueno, son cuestiones que las normas le han impuesto y bueno, muchos le hacen caso. Pero en fin, hay muchos edificios incluso, bueno, en zona en ciudades muy grandes. En Córdoba, una parte de una de las facultades de la Universidad de Córdoba se reformó y creo que ha logrado una certificación LEED verde, ¿sí? O sea, de las más bajas, pero bueno, al fin y al cabo lo han hecho. En Buenos Aires también hay muchos edificios que las reformas que están teniendo están orientadas a tener alguna certificación LEED. Sí, no importa, Antonio. Bueno, cada uno maneja sus tiempos como puede. Igualmente vos sabés que esto queda grabado, así que lo podés ver en cualquier momento, la grabación hasta lo que te perdiste, digamos. Pero bueno, bueno, todo esto, acuérdense, siempre nosotros lo vamos a relacionar con lo que es energía del sol, ¿sí? Y justamente aplicado a todo lo que es las certificaciones y la eficiencia energética, vamos a explicar un poquito en qué se consiste justamente esa parte de energía solar térmica, las aplicaciones, digamos, que podemos tener. Por ejemplo, hay artefactos que se pueden disponer para calentamiento de agua de piletas. Entonces, ¿esto qué permite? Por un lado, ya que el recurso agua es bastante complejo, ¿no es cierto?
el cuidado del agua por un lado es otro ítem, ¿sí? Aparte de lo que habíamos visto también, que está incluido en lo que habíamos visto, pero que es ajena a este aspecto que vamos a ver ahora. Eh, digamos, si nosotros pudiésemos calentar o mantener el agua caliente, podemos utilizarla o podemos prolongar el uso de esa pileta en épocas que está un poquito más fresco. ¿Sí? Entonces, si nosotros disponemos de una gran superficie de un techo inclinado, podemos disponer estos sistemitas que ven acá, ¿sí? Que con una pequeña instalación eléctrica, ¿sí? Porque lamentablemente el efecto sifón acá va a ser un poquito complejo, si bien puede llegar a cumplirse, sí, pero digamos que va a tardar un poco. Entonces, con un pequeño consumo eléctrico podemos disponer de un motor que haga circular, ¿sí? El agua muy lentamente por estos sistemas que captan la energía solar, la que calientan el agua que circula, entonces devuelve toda esa agua a la piscina. Entonces tenemos por un lado un sistema muy simple, ¿sí? Muy simple, que me permite prolongar el uso de esa piscina. También tenemos, por un lado, colectores de aire, colectores en realidad colectores de calor para aire, por ejemplo, para calefaccionar algunos ambientes en el caso de que las temperaturas sean menores en el exterior. Si entonces podemos, parte del aire que hacemos ingresar a nuestra vivienda puede ser el blanco es, ahí no entiendo tu consulta, Edu. El blanco, ¿qué blanco? Este equipo decís vos, este equipo, este equipito que está acá, claro, es una bomba de calor, ¿sí? Se llama bomba de calor, que puede usar parte justamente de ese aire para calefaccionar, pero también usa otro recurso, ¿sí? Que es la energía eléctrica. Pero, digamos, podemos optimizar, ¿cierto? Esa bomba de calor si hacemos ingresar parte de ese aire. Incluso también puede estar conectado con unas cañerías que van por debajo de la casa para, en caso de que haga frío fuera, uso el aire caliente que puedo calentar con la poca radiación que pueda llegar a haber, poca o mucha, ¿no? Porque igual esto colectan. Y en caso de que haga calor, se puede usar aire que circula por cañería debajo de la tierra, ¿sí? Este, para hacer ingresar aire fresco a la casa. Sí, 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 en el sur se usa bastante esas bombas de calor, justamente con el nombre. En realidad, como se dice, ya se deberían dejar de usar el nombre de bombas de calor porque ahora estos sistemas están adaptados justamente a la refrigeración también, ¿sí? Entonces, pero el nombre les quedó. Entonces pueden utilizar un sistema para hacer circular aire caliente, incluso no puede llegar a no ser directamente, ¿sí? Sino que podemos llegar a hacer un sistema de circulación de aire frío o caliente por las paredes. Entonces, ese aire calienta las paredes y las paredes calientes o frías emiten parte de ese frío o de ese calor al ambiente, ¿sí? Del cual son parte. Entonces, fíjense, en sus sistemas que si nosotros vamos armando sistemita, van perdiendo rendimiento, pero que pueden llegar a ser un gran aporte en cuanto a la reducción de energía eléctrica, ¿sí? Que es lo que apuntamos. Y obviamente los sistemas que conocemos de calentamiento de agua para agua caliente sanitaria, ¿sí? Que puede utilizarse para lavar la ropa, para lavar los trastos, para bañarnos, ¿sí? Entonces, fíjense cómo con varios sistemas, obviamente con varios miles de pesos encima, podemos llegar a hacer un buen diseño. De hecho, hay una casa sustentable que estaba viendo el otro día
que es un sueño, ¿sí? Pero utiliza todos estos recursos, ¿sí? Todos estos recursos, creo que está en General Belgrano, Córdoba. Es una casa hermosa, que incluso es autosustentable, ¿sí? No está conectada a la red. Obviamente que está en un lugar aislado, en un lugar lejano de la red. Podían tener la opción, como ellos decían, de conectarse, pero lograron la sustentabilidad energética, como ellos tienen unas buenas direcciones, una buena cantidad de recursos eólicos, entonces tienen recurso eólico, fotovoltaico, térmico, ¿sí? Que los ayudan a consumir menos energía y con el sistema de panel y eólico que tienen, generan la cantidad de energía que requiere su vivienda. Obviamente que todos los electrodomésticos que usan son de etiquetado A y utilizan muy pocos electrodomésticos. Y en general todos los electrodomésticos que tienen son electrónicos, sí que usan mínimo consumo de corriente, ¿sí? Entonces eso optimiza mucho el sistema de generación eléctrica. Bueno, acá un poquito de lo que habíamos hablado también anteriormente, no sé si con ustedes, pero bueno, seguramente en algún momento vieron la cantidad de radiación, principalmente que tienen ustedes, ¿sí? Está acá, por acá está Jujuy, acuérdense que tienen un 70% de radiación solar, incluso en los lugares tienen unas hermosas locaciones, mucha gente vive en esos lugares, así que miren si no tienen como para ofrecer sus servicios después cuando ya aprendan a manejar todo esto. Así que los niveles de radiación que ustedes tienen, la verdad que pueden mucho mejor. Imagínense, Córdoba está por acá, ¿sí? Y esta gente lo logró, así que imagínense ustedes, ¿sí? Si pueden lograr autosustentabilidad. Ustedes saben que, bueno, que los niveles de óptima radiación solar que tienen ustedes se debe principalmente a que están ubicados en el trópico. Sí, así que gracias a esa radiación solar podrían tener un sistema de generación. Bueno, ustedes saben que el ingeniero que estaba dándoles clase a ustedes ahora está cumpliendo tareas para la nueva estación fotovoltaica, la granja fotovoltaica que van a disponer en Cafayate, Cafayate, sí, en Cafayate. Así que está trabajando ahí, además de la que tienen ya las dos disponibles que tienen, así que van a estar bastante, van a generar bastante energía eh, sustentable. Bueno, estos mapas solares nuevamente para que ustedes vean la cantidad de recursos disponibles que tienen. Si fíjense, como les decía, el 70% de la provincia tiene unos niveles de radiación excelentes. Lamentablemente muchos de esos lugares están muy aislados, eh, son, digamos, de muy poca población, si mal no estoy informada. Así que bueno, pero tienen un buen recurso. Este recurso eléctrico, perdón, este recurso solar, ahora tienen una excelente herramienta que es la radiación solar, que lo hizo una profesora que teníamos nosotros en la maestría que estuvimos cursando con los profes en el INENCO. Esta señora dispuso en un proyecto de investigación, juntó mucho material, mucha información de distintos lugares de Jujuy y pudo trazar, ¿no es cierto?, eh, una radiación solar para que ustedes puedan disponer de esa información muy confiable. Sí, Atlas de Radiación es un libro por ahora,
pero lo pueden consultar, si se pueden dirigir, están todos los datos de la doctora Franco en la página del INENCO, así que ella es bastante, comparte mucho esa información, sí, porque justamente este proyecto que ella lideró fue para eso, sí, así que todos aquellos que necesiten, que trabajen en el ramo, seguramente van a poder disponer de este atlas con toda la información que necesitan, del recurso solar, obviamente. Bueno, acá un poquito de, esto tendría que haber estado anteriormente, pero es la parte que yo les comentaba, ¿sí? El doble fenómeno, ¿no es cierto? Que es la radiación solar. Por un lado, lo que es térmico, que asociado a lo que es en forma de onda, y lo que es fotovoltaico, justamente asociado a los fotones y a la energía del fotón que tiene la radiación solar, ¿sí? Que es la que atrapa la luz, o sea, el fotón que genera la diferencia de potencial sobre la placa de silicio, por eso fotovoltaica, ¿sí? Bueno, respecto de esa parte térmica que habíamos visto, que estábamos observando anteriormente, tenemos todo lo que es lo que llamamos termotanques solares, que hacen, digamos, una aplicación práctica de lo que es la energía solar térmica. Este mismo sistema vamos a ver, ¿se acuerdan que habíamos visto los calentadores de agua para la pileta? ¿Sí? Bueno, estos sistemas son sistemas pasivos de colección de energía térmica. ¿Por qué se llama pasivo? Porque no tiene ningún sistema que bombee el agua. Esto se hace simplemente por termosifón. En Argentina, uno de los primeros que se puso a fabricar este tipo de elementos fue la empresa que se llama Montaje Rosario, que era una empresa dedicada a todo lo que es metalurgia. Y bueno, empezó a incursionar en estas tecnologías e incluso fue la que junto al INTI de Rosario, a la Universidad Tecnológica de Rosario, fueron generando la normativa sobre la cual los demás fabricantes de todo este tipo de tecnología van o tienen que respetar ahora. ¿Sí? O sea, ellos fueron generando toda esa normativa orientada a la fabricación de estos elementos. ¿Sí? Es decir, qué tipo de materiales, qué tipo de disposiciones, qué tipos de elementos cobertores, ¿sí? Se utilizan para que todo este sistema sea inocuo para el consumo humano. ¿Sí? El consumo humano me refiero poder consumirlo o simplemente poder utilizarlo asociado a nuestros elementos de consumo, lavar nuestros trastos de cocina con agua caliente, bañarnos, ¿sí? Con esta agua caliente para que sea inocua, ¿sí? Entonces, esta empresa fue la que, digamos, la pionera en cuanto a la fabricación de este tipo de termotanques. Y vamos a ver que no solamente ofrecen un modelo solo, sino que fueron variando esos modelos y optimizándolos para que, bueno, ahora cuenta con una oferta bastante amplia. Y como les decía, como ellos participaron bastante con el tema de la normalización, hace un par de años hubo una especie de muestra para que todos aquellos fabricantes que se fueron adaptando a estas normas que generó el INTI pudieran enviar sus elementos para poder ser sometidos a estudios, ¿cierto? Bajo esas normas que habían aplicado para certificar cada uno de estos elementos con el sello INTI.
¿sí? Con el sello Irán, porque Irán también participó. Entonces fueron generando, digamos, una especie de muestra donde, perdón, me fui mucho, donde los fabricantes de estos termotanques pudieron acceder a esa certificación. Aquí vemos como un ejemplo de esos no certificados. ¿Sí? Esto es parte de una instalación que se le hicieron a unas viviendas en Jujuy, en San Salvador de Jujuy, que tuvieron unos problemas de funcionamiento. Algunos incluso tuvieron roturas, algunos incluso tuvieron que dejar de usarlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque generaban ruidos extraños, que menos mal que le cortaron el ingreso y la salida del agua porque podían llegar a explotar, ¿sí? Algunos explotaron, se dice explotar porque se rajaron, se rompieron. ¿Por qué? Porque estos sistemas no es solamente armar el termotanque en el techo de la vivienda, ¿sí? Sino tiene todo un sistema que permite la evacuación, por ejemplo, de los vapores que se generan cuando se calienta el agua, ¿sí? Entonces, fíjense, tienen una parte de colección, que es donde se va a calentar el agua, y otra parte de acumulación, ¿sí? Acá es donde se va a ir acumulando el agua. Tenemos este sistema que se llama sistema de placa plana, pero también tenemos los sistemas de tubo de vacío. Estos tubos de vacío justamente son eso, son tubos de vidrio, tubos dobles, ¿sí? Uno externo y uno interno, y por dentro del tubo interno es donde circula el agua, y entre el tubo interno y el tubo externo hay vacío, ¿sí? Entonces, ¿qué me permite eso? Ampliar el aislamiento de lo que es corriente convectiva del aire aquí afuera, ¿sí? En los de placa plana, lo que yo tengo es todos los cañitos dispuestos adentro de esta bandeja, y que esa corriente convectiva está aislada por este vidrio, por este policarbonato que en general se le pone para justamente hacer las veces de aislante. Y toda esta caja obviamente está aislada, ¿sí? Y ahí están dispuestos los caños por donde va a ir circulando el agua, que es, digamos, más o menos el mismo sistema que tenemos acá en cuanto a la corriente del agua, ¿sí? Entonces, el agua se calienta aquí en este campo colector, y luego cuando se calienta se dirige hacia el acumulador. Acuérdense que todo este sistema es pasivo. ¿Por qué pasivo? Porque no usa agua. Lo hace simplemente por el efecto termosifón, ¿sí? ¿Se acuerdan? No, bueno, no sé si en algún momento yo les habré explicado, pero ¿cuál es este, exactamente, Juan? Es el tema del venteo, sí, ya lo vamos a ver. El agua fría en general, bueno, supóngase que inicia, de acá tenemos toda agua fría, es agua fría que circula por el tubo, o sea, o se va, digamos, va hacia el tubo. En el tubo donde está expuesta la radiación solar, parte de esa agua se calienta, ¿sí? La que está más expuesta, como pierde densidad, ¿sí? Porque las bolitas de agua ganan energía, entonces se separan más unas de otras y resultan más livianas, ¿sí? Más liviano, el fluido caliente en general es más liviano, sube, ¿sí? Y se va acumulando en la parte superior del tanque, justamente por eso, porque es más liviano. Pero hay una circulación aquí adentro, ¿sí? Entonces, esta agua, a medida que va ganando temperatura, vamos perdiendo agua fría y se va calentando. Si nosotros lo dejamos todo el día y hace mucho calor, y como dice Juan, no tiene un buen sistema de venteo, parte de esta agua puede evaporarse, ¿sí? Y genera vapor. Ese vapor es el que aumenta más la presión, porque como el agua caliente, el vapor caliente, las moléculas de agua tienen mucha más energía y generan mucha más presión. Entonces, muchas veces eso es lo que hace explotar, ¿sí? O
fisurar el tanque. Entonces, ¿cómo hacemos que pierda esa, perdón, cómo hacemos que pierda parte de esa energía? Utilizando un sistema de venteo, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata. Sí, se fisuran y lo importante es que se generan fisuras donde pierde el agua. Sí, se puede, y ya digamos, empiezan los problemas con el, con el sistemita. Bueno, ese sistema, bueno, de ser así de simple, lo puedo también, puede ser tan complejo como querramos, ¿sí? Como les dije varias veces. En general, si yo quiero disponer siempre de agua caliente y, por ejemplo, no dispongo mm, de radiación solar, lo que puedo hacer es un sistema de energía eléctrica que va a hacer las veces de calentador cuando no tengo suficiente radiación para tener una temperatura adecuada en el tanque. Entonces voy a tener un elemento que va a ir tomando la temperatura y otro elemento que van a ir calentándolo hasta un nivel que me indique ese sistema automatizado, ¿sí? Un control de temperatura baja y temperatura alta, ¿no? Aquí, bueno, también puedo tener información, ¿sí? De cuánta temperatura, o sea, le voy a adosar un sistema de control para saber qué temperatura tengo dentro de ese tanque, ¿sí? O sea, cuánta energía a lo mejor me puedo ahorrar, ¿sí? Si yo tengo un control, así hay algunos que incluso calculan la cantidad de energía que se ahorra. Esto es un sistema como para ir controlando la temperatura del termotanque. Como les decía, un sistema de venteo es necesario o un sistema de válvulas de escape, si esto me va a indicar, bueno, esto también es una llave de paso de agua caliente, de agua fría, que me va a permitir también tener cierto control sobre ese sistema de agua caliente. Esto es lo que se llama anodo de magnesio, que es un sistema que me permite, un elemento que me permite captar los posibles minerales que estén disueltos. Ay, no tengo idea, Miriam, creo que sí, tenés que dejar tu nombre. Este ánodo de magnesio me va a permitir captar parte de los minerales que estén disueltos en el agua, lo que llamamos agua dura, ¿sí? La dureza del agua. Entonces me va a permitir que todos esos minerales se asocien a este ánodo de magnesio y no se peguen en la parte interior de nuestro tanque, lo que podría provocarle con el tiempo algún daño al tanque interior, ¿no es cierto? Porque traspasan la protección, traspasan la pared del tanque y pueden hacerme pequeños agujeritos. Entonces, esto, digamos, es una protección para, para el tanque, ¿sí? Para prolongar la vida útil. ¿Por qué? Porque incluso esto, pasado un periodo, yo lo puedo cambiar. Entonces lo cambio y sigo manteniendo el tanque protegido. Exactamente. Es una de las cosas que se revisan cuando se hace mantenimiento. Bueno, justamente acá está, fíjense, el efecto de la radiación solar, el termosifón, y justamente aquí está el ingreso de agua caliente, perdón, del agua fría, ¿sí? La salida del agua caliente, y este es el sistema de venteo. Es simplemente un elemento que se deja al aire. Si yo no quiero hacer al aire, puedo tener acá una válvula de escape de gas, ¿sí? O sea, esa valvulita va a, a funcionar según la presión de vapor que haya acá adentro, va a permitir que se abra para dejar escapar el gas, o con un simple cañito que tiene que superar, o sea, tiene que ser, el borde del caño tiene que superar lo que llamamos hilo de agua, ¿sí? Es decir, el nivel superior que puede alcanzar el agua dentro del tanque, ¿sí? Tiene que superar
esa altura, porque si no va a ser una pérdida constante de agua, ¿sí? Entonces tiene que ser superior al hilo de agua y con ese simple sistema vamos a dejar una vía de escape en el caso de que acá se produzca vapor, entonces el vapor libremente va a poder salir, ¿sí? Simplemente. Y justamente aquí, fíjense, en esta partecita de agua caliente, es lo que también no se produce o no se tiene en cuenta con las pérdidas. Yo tengo que aislar muy bien toda esta parte hasta que llega, digamos, al punto de consumo. ¿Por qué? Porque si no, todo lo que da una temperatura acá lo voy a perder en la conducción de agua caliente. Sí, sí, señor, sí, señor. Este, las características del agua me indican esto. Juan me dice que de acuerdo a la zona varía la duración de la barra de magnesio por los minerales que tiene el agua, exactamente. Esa barra de magnesio va a tener una mayor o menor vida y necesidad de recambio, sí depende de las características del agua. Bueno, aquí es una instalación que hizo el ingeniero, creo que esto es un puesto sanitario. Este es el termotanque que habíamos en la fotito anterior. Sí, hicieron una instalación de agua caliente y panelería solar para ayudar con parte del consumo que tenía el puesto sanitario. Esto es si mal no recuerdo, en una escuela albergue, ¿sí? Donde también instalaron un, un sistema de calefacción de agua. Fíjense que este es mucho más grande, ¿sí? Para más gente. Cuando hay más gente, este tamaño del tanque aumenta a medida que necesitemos para más personas, ¿sí? Y bueno, este sistema de panel solar, fíjense cómo está dispuesto el diseño para que no se sombreen uno con otro, hasta un cierto nivel de caída del sol, ¿no? Y depende del lugar disponible. Esto es una foto robada a ay, un restaurante, ¿sí? De un club que tenía en uno de esos lugares de recreo. Fíjense cómo tiene todo el techo prácticamente cubierto con panelería solar. Seguramente cubre todo el requerimiento del restaurante, ¿sí? Seguramente cubre toda la necesidad energética del restaurante. Así que fíjense que puede ser muy simple o muy complejo. Esto es en el estacionamiento de la Universidad Católica de Salta, parte bueno, mm, hicieron un aprovechamiento para estación de estacionamiento de auto con la panelería solar como techo. Entonces cubren dos necesidades. Uno, la generación energética de parte de lo que lo que consume la universidad y un punto de estacionamiento cubierto para los vehículos de los trabajadores de la universidad. Muy, muy buen sistema. Bueno, este es un pequeño eh, dispositivo que tienen para la gente que hace termotanque solar. Utiliza este elemento para todas las conexiones y toda la parte práctica. ¿Sí? Ustedes que están en la parte de panel fotovoltaico van a tener panel fotovoltaico para cuando les toque la parte práctica, justamente tener más acercamiento a todos los elementos que componen un sistema de panelería. Este es un termotanque de práctica, por eso es chiquitito. Otro aprovechamiento que se puede hacer, un plus, las cocinas solares. Las cocinas solares ustedes saben que, si no lo han visto, acá bueno, se puede más o menos observar, esto es una parábola, ¿sí? Y la parábola, ¿cuál es la característica que tiene? Que cualquier punto de la parábola, ¿cierto? Cualquier rayo que incide paralelo al eje de la parábola, ¿sí?
cualquier rayo que incide sobre la parábola, en este caso, o el paraboloide, tiene la particularidad de que se refracta hacia el centro de la parábola. Entonces, cualquier rayo que esté, obviamente que esto tiene que siempre estar orientado al sol, ¿no? Entonces, cualquier rayo que incida acá va a ir a parar sí o sí al hornito que está acá. Claro, que se llama foco. Entonces, cualquier hornito que está acá, o cualquier cocina, cualquier ollita que esté acá, va a recibir toda esa radiación solar y les prometo que se cocina lindo, se cocina rico, y con el recurso solar, simplemente. Sí, esto creo que lo hicieron unos chicos de la Tecnicatura de Energías Renovables que está en la Quiaca, puede ser, o Humahuaca, no me acuerdo muy bien, pero es donde dan clase mis colegas. Esto es, bueno, una comida que se hizo ahí. Fíjense, se cocinó todo. ¿Sí? Este es el hornito que hicieron esos chicos. Lo hicieron como aplicación, ¿no es cierto?, de los conocimientos del curso. Este es un secador solar. ¿Sí? Acá está la parte de colector de aire caliente y esto es un colector solar para un secador solar para secado de verduras. Todo eso lo hicieron los chicos. Y bueno, acá lo seguían usando para envidia nuestra, hacían muchas cosas utilizando ese hornito solar. Así que fíjense qué buenas aplicaciones que tenemos. Bueno, una frasecita para tener en cuenta, un plus que les deja siempre el ingeniero para que sepan que, bueno, a medida que ustedes se vayan empoderando de todos estos conocimientos, eh, cuanto más, digamos, practiquen, cuanto más lo conozcan, más lo practiquen, más lo produzcan, seguramente lo van a amar tanto como nos amamos nosotros a este campo, ¿no? Entonces, vamos a hacer más y vamos a producir muchas cosas más. Bueno, gente, eso fue todo por hoy. Uy, Beto está llegando justo al final, pero bueno, esto es todo. Si tiene alguien alguna duda, tenemos unos minutos. Si quieren conversar de algo, si quieren preguntar algo y les puedo responder. ¿Les quedó claro? ¿Les quedó alguna duda respecto a algún tema? Europa está adaptando eso. ¿Qué cosa, Edu? Gracias, Juan. Bueno, entonces nos vamos yendo todos. Espero que les haya servido y bueno, seguramente nos vamos a estar conectando el martes que viene si no hay otra. Cuando hacen clases presenciales, creo que tienen una clase práctica presencial al final de la cursada. Si mal no estoy informada, me parece que tienen una clase práctica presencial. Así que bueno, cualquier cosita yo averiguo bien y les comento la próxima clase. Bueno, espero que les haya servido, que tengan buena noche, descansen mucho y nos estaremos viendo entonces el próximo martes.